Muy buenas noches, estimados amigos. Les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, para darle continuidad a este ciclo dedicado a compartir las enseñanzas del amado Señor Sol Sirio. No solamente compartir las enseñanzas del Señor Sol Sirio, sino también sobre este grandioso ser de luz. Les quiero recordar cuál es la bibliografía recomendada para este ciclo. Lo tienen ustedes en pantalla, especialmente el libro Sol de Soles, que reúne los discursos dados por el Señor Sirio para esta nueva era de Acuario en la que nos encontramos, completamente tematizados, ordenados en capítulos. Y también tienen para profundizar sobre los distintos argumentos que tocamos en estas actividades, los libros 7 rayos, Primer rayo azul, Decamaster y Principios metafísicos de Rubén Cedeño. También hayan ustedes en la pantalla los datos de las páginas web en las cuales pueden encontrar información para acceder ya sea a estos libros en el formato electrónico o ebook, o en el caso que lo prefieran, acceder al libro impreso, siempre que el libro se halle impreso. Bien, hay un tema que quiero que recordemos, lo hemos estado tratando en las actividades anteriores, pero me interesa que lo tengan en claro, porque de esa manera podemos aplicando el principio de correspondencia, al entender o al conocer qué es lo que está haciendo desde el punto de vista planetario, casi podríamos decir cósmico, el Señor Sirio, interpretar qué es lo que nosotros podemos hacer o debemos hacer en nuestro mundo. En este caso, para alinearnos con la voluntad de Dios. Recordemos que, como lo conversamos en actividades anteriores, no existe, les decía, no existe forma en el universo que carezca de vida. Eso que llamamos objetos inertes o carentes de vida en realidad no existe, porque toda forma es la expresión física o el vehículo de expresión física de algún tipo de conciencia. O sea, en la misma forma de un átomo es el cuerpo o el vehículo físico de una conciencia que llamaríamos nosotros una conciencia atómica. Igualmente, como lo vemos en pantalla, un cuerpo humano es el vehículo que utiliza físicamente, ¿qué? Un ser humano, ok, pero cuando hablamos de un ser humano, ¿qué es lo que pasa? Sí, sí, un ser humano, claro que un ser humano, pero vamos a ver algo, en realidad, ¿cuál es el real ser? Porque cuando usted dice ser humano, le pregunta a cualquier persona, ¿qué es un ser humano? Ah, ese que está caminando por ahí, y te va a señalar una persona, un cuerpo físico, y es correcto. Pero el real ser del ser humano, valga la redundancia, ¿cuál es? O la presencia, muy bien, la presencia yo soy. Por lo tanto, el cuerpo humano es el vehículo físico de expresión de una presencia yo soy que está evolucionando en conciencia humana. En ese plano. ¿Sí? Muy bien. Y en el caso de un sistema solar, tenemos igualmente el cuerpo físico o el vehículo de expresión de una conciencia inmensa, ¿sí? Millones de veces mucho más amplia que la de un ser humano, al que llamamos logos solar. Y al respecto les quiero preguntar, no solamente a las personas que me están ayudando con esta transmisión, sino también a ustedes que están del otro lado, ¿qué es un logos? Pueden escribir si quieren. ¿Qué es un logos? Se los dejo ahí y les doy un tiempito para que me respondan. Bien, dijimos que el sistema solar es el vehículo de expresión de un logos solar. Y así como el cuerpo humano tiene 7 grandes centros de energía o de conciencia que en Oriente se conocen como los 7 chakras, muy bien,
En el sistema solar, y esos 7 chakras a su vez están asociados con glándulas del sistema endocrino y con órganos que a su vez están relacionados con esas glándulas. De manera tal que podríamos dividir el cuerpo humano en 7 partes, si queremos. De la misma manera, el sistema solar tiene centros de energía, donde cada uno de los planetas o los 7 planetas que pertenecen a ese sistema solar vendrían a ser los 7 chakras. Y en el caso del sistema solar, ¿alguien recuerda el Sol qué es? Muy bien, el Sol es el átomo permanente del planeta. Muy bien, ¿alguien me puede responder qué es un logos? ¿Alguien ha respondido, Liliana? Sí, Silvina Saucedo dice: un logos es un ser que sostiene un planeta, un sol o una galaxia. Lo sostiene con la mano, como yo lo estoy sosteniendo al celular, o cómo lo sostiene. Muy bien, es un ser que sostiene con su conciencia, ya sea un planeta, en ese caso lo llamamos logos planetario. Si se trata de un sistema solar, es un logos solar. Si se trata de todo el cosmos, es el logos cósmico. Bien, de manera tal que estamos hablando de vidas evolucionando dentro de vidas. Les vuelvo a poner el diagrama para que lo vean. Así como el ser humano vive dentro del planeta Tierra, el planeta Tierra, que es una entidad viviente, ¿sí?, la encarnación de un logos planetario, vive y evoluciona dentro de un logos mayor, que es el logos solar. Y a su vez el logos solar dentro del logos cósmico. Pero si nos vamos del ser humano hacia, digamos, tomando al ser humano como lo mayor, dentro del ser humano también evolucionan vidas menores, como por ejemplo tenemos células. Muy bien, las células que están también evolucionando y viven dentro de nuestro cuerpo. Y dentro de la célula, ¿qué tenemos? Y hay un montón hay mitocondrias, hay... Pero digamos, lo más pequeñito, tenemos átomos. Dentro de la célula tenemos millones y millones de átomos que a su vez viven dentro de esa célula. Y esa célula para esos átomos es su planeta o su universo. Bien, avanzamos entonces. Tenemos entonces un logos planetario, muy bien, que en el caso de la Tierra es el señor Gautama. También se lo conoce al ser que ocupa el cargo de logos planetario como Señor del Mundo. Dice el señor Sirio en el libro Sol de Soles al respecto del señor Gautama. El amado Gautama, Señor del Mundo, está con ustedes cuando leen estas palabras, cuando piensan, cuando respiran, porque su amor sostiene a todo el planeta y llena todos los reinos y esferas con su presencia. También hay una frase que hace referencia al Señor del Mundo en estos términos y dice que no cae una hoja de un árbol sin que el Señor del Mundo esté consciente de ello. Porque todo su cuerpo todo el planeta es su cuerpo, así como nosotros estamos bastante, a lo mejor no plenamente, pero en gran medida conscientes de lo que ocurre en nuestro cuerpo. Bien, si alguien nos toca, ¿sí?, sabemos, estamos más o menos conscientes de cada parte, miembro u órgano de nuestro cuerpo. Entonces, cuando dentro del cuerpo humano hay una célula, o a lo mejor de una célula no estamos conscientes, pero sí de un órgano o un miembro del cuerpo que no está funcionando bien, que no está funcionando armónicamente, decimos que ese órgano está ¿cómo? Enfermo. Está enfermo, está afectado, algo le pasa.
De la misma manera, dentro del planeta Tierra, por ejemplo, que es el cuerpo del Logos planetario o del Señor del mundo, un ser humano o un grupo de humanos o todo un reino que genere inarmonía, discordia, con sus pensamientos negativos, con sus emociones discordantes, con sus palabras hirientes o con sus acciones destructivas, contaminantes, que se hagan daño a sí mismo o entre sí los miembros de ese reino o dañen incluso al resto de los reinos que viven en ese planeta. ¿Qué es? ¿Qué es ese reino? Es un órgano enfermo dentro del cuerpo del Logos planetario. Y ustedes, si consideráramos que lo podríamos hacer aplicando el principio de correspondencia perfectamente, si consideráramos a la humanidad como un órgano dentro del planeta Tierra, ¿cómo dirían ustedes que está ese órgano? Vamos a dejarlo así, con algunas apariencias de enfermedad. En el cuerpo humano, cuando hay una célula que definidamente se vuelve dañina y empieza, por ejemplo, a comerse las otras células o a contagiar su enfermedad, digamos, o su inarmonía, porque no está en orden con el resto del organismo, decimos que eso es una célula cancerígena. No sé si sería correcto hablar en esos términos, pero una célula cancerígena es una célula que está dañando a su entorno y reproduciendo esa acción dañina. Entonces, también hay seres humanos que a veces actúan como células cancerígenas, haciendo daño y contagiando, instando a otros seres humanos, a otras células humanas, a hacer lo mismo. Y el Señor del mundo, entonces, tiene que ocuparse, al igual que nosotros debemos hacerlo con nuestro cuerpo, tiene que ocuparse de sanar ese órgano enfermo o las células de ese órgano que no están funcionando bien. ¿Bien? ¿Vamos? Vamos a pasar a la diapositiva siguiente y vamos a recordar un poquito cuál es el papel que el señor Sirio desempeña en el ámbito de nuestro sistema solar e incluso dentro del ámbito planetario. ¿Alguien quiere decir algo de los que están presentes aquí? Mira, yo les tiro la pregunta a todos, les tiro la pregunta. ¿Quién es el señor Sirio? ¿Qué hace? ¿Qué cargo? ¿Qué puesto ocupa el señor Sirio en el ámbito planetario y en el ámbito del sistema solar? Mientras tanto vamos avanzando con otro punto. Están viendo de un lado de la pantalla la lámina de la presencia Yo Soy, donde el ser humano está representado como un ser trino. Muy bien, ¿cuál es la trinidad en el humano? Espíritu, alma y cuerpo, que es lo mismo que decir presencia Yo Soy, Cristo interno y personalidad. Bien, la Trinidad es un principio. ¿Qué es un principio? Sí, responde. ¿Alguien le alcanza el micrófono, Analía? ¿Qué es un principio? Hola, un principio es algo que no cambia, algo que es inmutable. Algo que no cambia, ¿qué es? Una silla que no cambia, una computadora que no cambia. Una ley. Ahí, pásenle el micrófono a Jorge. ¿Qué es un principio, Jorge? Un principio es una ley que se cumple inexorablemente. Como por ejemplo, el principio de gravedad universal. el principio de la gravedad. En el plano físico, la gravedad es un principio. Se cumple siempre, en todo lugar del universo, físicamente hablando, ¿verdad? Perfecto. Eso es un principio. La Trinidad es también un principio, que todo es trino. Pero cuando el ser humano asciende,
Su personalidad se funde con su Cristo interno y el Cristo interno a su vez, unificado habiendo absorbido la personalidad, se funde con la presencia yo soy. Entonces, esa Trinidad desaparece, pero surgen Trinidades entonces superiores. ¿Por qué? Porque la Trinidad es un principio. ¿Se entiende esto? Bien, entonces, nuestro logo solar, Helios y Vesta, lo podemos tomar como una personalidad solar. ¿Sí? O sea, el sistema solar es el cuerpo físico que forma parte y etérico de una personalidad solar, que sería nuestro logo solar. Esa personalidad solar tiene un Cristo interno. Ese Cristo interno es el señor Sirio, que a su vez es un logos, pero un logos de una categoría superior a nuestro logos solar. Y las veces de presencia yo soy de nuestro logos solar la hacen los 7 rigis de la Osa Mayor. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Sí. Hay un par. Brunilde Werner dice, ¿quién era el logo planetario antes del nacimiento del señor Gautama? Bueno, el logos planetario o señor del mundo de la Tierra, antes de que el cargo fuera ocupado por el señor Gautama, ¿quién lo ocupaba? Lo ocupaba Sanat Kumara. Muy bien. Y antes de Sanat Kumara, ¿alguien recuerda? El señor Srimagra. Muy bien. O sea que Gautama es el tercer ser en ocupar el cargo de logos planetario en la Tierra, al menos en este periodo actual. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Y Brian dice, ¿por qué solo en la Tierra ha cambiado el logos planetario? ¿Y quién le dijo que solamente en la Tierra? Ahora, ¿qué quieren saber? Los logos planetarios de otros planetas, ¿y para qué? No, pero la pregunta viene con la segunda parte. Sí. Dice, ¿se puede esperar que cambien los logos solares Helios y Vesta? No lo sabemos. No lo sabemos. Realmente. Y luego, ¿de qué nos serviría? ¿Saben? ¿Qué uso práctico tendría esto? Ya estamos haciendo un esfuerzo para ver si el conocimiento que tenemos lo podemos aplicar de alguna manera prácticamente. Y es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Qué cargo está ocupando, si alguien respondió Liliana, decime, qué cargo está ocupando actualmente el señor Sirio dentro de la jerarquía espiritual planetaria? Dice, Sirio es para nuestro sistema solar lo que el Cristo interno es para nuestra personalidad. Bien, eso sí es correcto y ya lo hemos dicho. Silvina Saucedo dice, es el director de la logia siriana. Sí, ¿y qué más? Pinero dice, el Cristo interno de Helios y Vesta. No, estoy preguntando, ¿qué cargo ocupa dentro del sistema solar? No me respondan lo que no es. No, bueno, ¿quién sabe? Muy bien, es actualmente el director del primer rayo azul dentro del ámbito planetario. ¿Cuál es la función básicamente, o cuál creen ustedes que es básicamente la función del director del rayo azul? Muy bien, velar porque se cumpla la voluntad de Dios y especialmente en el ámbito humano. ¿Sí? Porque el arcángel Miguel se ocupa de los ángeles y el Elohim Hércules de los elementales. Al director del rayo le ocupa sobre todo la humanidad que trabaja con su rayo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver, desde un punto de vista cósmico, el Cristo de nuestro sistema solar ha bajado a un órgano del cuerpo físico de su personalidad, que vendría a ser la Tierra, para ayudar a poner en orden unas células, unos miles de millones de células que no están funcionando bien dentro de ese órgano que vendría a ser el planeta Tierra. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Lo mismo, cuando
algún órgano o parte de nuestro cuerpo, y no solamente del cuerpo físico, sino también puede ser de nuestro mundo emocional, cuando el mundo emocional está alterado, inarmónico, o en el caso de la mente o del cuerpo mental también, bajar y poner orden allí. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A través de la alineación con nuestro ser interno, con nuestro Cristo interno, en conciencia crística, pone, ya sea a través de decretos, de tratamientos en general, ya sea a través de decretos, de la meditación, del santo aliento y sobre todo del cambio de nuestra conducta, poner orden en ese órgano o en esas células del cuerpo físico o en los cuerpos internos que no estén funcionando bien, que no estén en armonía, porque la voluntad, Dios, óigame bien esto, Dios es armonía. Por lo tanto, la voluntad de Dios es la armonía. Cuando no hay armonía, no se está manifestando la voluntad de Dios. Y al revés, cuando se está manifestando la voluntad de Dios, hay armonía. Y armonía significa también salud, en el caso del cuerpo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Dice el señor Sirio en Sol de Soles: la voluntad de Dios es el bien. Esto lo hemos repetido 1000 veces. La voluntad de Dios es el bien. La voluntad de Dios es el camino de la perfección y podría ser considerablemente expandida mediante la cooperación de los chelas que prestan servicio junto a nosotros. La armonía debe ser la esencia de todo servicio que le presten a la tierra. Vean una cosa, dice, la voluntad de Dios no es solamente el bien, la perfección, sino también el camino que conduce a esa perfección. No, ¿llegan a ver la diferencia? La sutil diferencia. No solamente la perfección es la voluntad de Dios, sino el camino que te lleva a esa perfección es también la voluntad de Dios. El proceso que te lleva a esa perfección o a ese bien mayor es la voluntad de Dios. Y la clave es la armonía. ¿Armonía de qué? Armonía de pensamientos, armonía de sentimientos, armonía de acciones y armonía también de palabras. Y nosotros podemos contribuir, podemos contribuir a la expansión de la voluntad de Dios o la manifestación de la voluntad de Dios. ¿Cómo creen que podríamos nosotros contribuir? Pensando positivo, hablando positivo. Sí, ¿qué más? Positivo. Porque al pensar, actuar, hablar positivamente, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros mismos nos estamos alineando con la voluntad de Dios. O sea, no es tanto decirle a los demás lo que tienen que hacer, sino hacerlo primero que nada nosotros. Porque si en el planeta Tierra la humanidad no está actuando, pensando, no está viviendo, no está alineada con la voluntad de Dios, ¿cuál es la forma de sanarla? Que cada célula, cada ser humano, conscientemente se haga el esfuerzo interno de alinearse. Y más que, aunque podríamos predicarle, podemos de hecho predicarle a los demás lo que deben hacer para que les vaya mejor, para armonizarse con la vida. Si solamente son palabras y no predicamos con el ejemplo, porque estamos haciendo lo opuesto, probablemente la gente no nos haga mucho caso. Así que hay que predicar con el ejemplo.
pero incluso antes que predicar, hacer el esfuerzo interno de alinearnos nosotros. Preguntas si las tienen. ¿No? Seguimos. Y entonces restablecer, por ejemplo, la salud en un órgano del cuerpo que no esté funcionando. Ustedes dirán, bueno, sí, pero eso está bien. A ver, si usted es un estudiante de metafísica y tiene apariencia de enfermedad, o tiene alguna apariencia en el cuerpo físico, algo que no está funcionando bien, y usted no hace nada por cambiar eso, ¿qué está haciendo? Está afectando el resto de su... No está cumplida. ¿Y eso qué implica? Miren, hay algo que es casi lo primero que uno aprende. Está aceptando la apariencia. Eso. Estás aceptando la imperfección. Estás aceptando algo que no es la voluntad de Dios. Y aunque teóricamente sepas que eso no es la voluntad de Dios, lo estás aceptando. Hay mucho que trabajar, mucho que laburar, como decimos en Argentina, ¿no? Para perfeccionar todo, solamente en el cuerpo físico. Ni hablemos en otros ámbitos, en la familia, en la economía, en nuestro nivel cultural, a nivel emocional, a nivel mental. Pero uno tiene que estar consciente de que hay que hacer un esfuercito y eso que no está funcionando, ponerlo, corregirlo, alinearlo con la voluntad de Dios. Hoy, mañana, pasado, lo tenemos que hacer. Bien, un órgano que no esté funcionando, hagamos un decreto, hagámosle un tratamiento para que se restablezca la armonía en este. Vamos a hacer esta afirmación que ven en pantalla. La presencia que gobierna el perfecto... Perdón, vamos todos. Yo soy la presencia que gobierna el perfecto funcionamiento de mi sistema digestivo. Y no es hacerlo una vez y ya está, y sigo con el dolor de barriga. No, es hacerlo y meditar en ello hasta hacer conciencia del asunto, hasta concientizar el asunto. Concientizar que usted, el Cristo interno, es el Señor de su propio mundo. Que todas las células y órganos del cuerpo le deben obediencia. E insistir hasta que le obedezca, en ese caso el sistema digestivo, y el dolor desaparezca y el funcionamiento sea el correcto. Seguimos. Todas las actividades deben estar alineadas con la voluntad de Dios sin importar de qué manera se presente. Cuando una situación difícil se manifiesta, lo hace para servir de lección. Recuerden que la conciencia humana no tiene parámetros para juzgar. Por el contrario, debe aprender a pensar, razonar y preguntarse, ¿de qué forma puedo prestar servicio? No siempre sabemos cuáles son las causas que generan cierta apariencia en la salud del cuerpo, en el hogar, en la vida de un familiar, de un compañero de trabajo, en la ciudad, en el país o en el mundo. No siempre conocemos las causas. Pero siempre, si hay algo que no esté alineado con la voluntad de Dios, que es la perfección, que es el bien, siempre podemos hacer un tratamiento, un decreto, una afirmación, o ver de qué manera podemos ayudar a que se restablezca el orden y la armonía en esa circunstancia.
Y dice el señor Sirio allí, fíjense, que la conciencia humana no tiene parámetros para juzgar. ¿Juzgar qué cosa? ¿Se les ocurre? Lo que está sucediendo relacionado con la voluntad de Dios. Si lo que está sucediendo, exactamente, la mente humana no tiene conciencia parámetros para medir si eso que está ocurriendo es o no es la voluntad de Dios. Porque generalmente mucha gente se pregunta ante catástrofes, ante tragedias, ¿cómo puede ser que Dios permita esto? Hay personas que incluso llegan a más. Dios no existe, porque si Dios existiera, no permitiría que esto ocurra. Pero sin lugar a dudas sabemos que Dios existe. ¿Dónde está la dificultad? Es que con la limitada conciencia el individuo no llega a ver las fuerzas y las leyes que están operando, las causas que han generado la circunstancia que se está manifestando. Y a lo mejor ese suceso, por muy desagradable que les pueda parecer a muchos, es lo mejor que puede ocurrir dadas las circunstancias. Y que ese suceso, dadas las circunstancias, es lo mejor que puede ocurrir para evitar algo aún peor. Vamos a avanzar en este sentido. Vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Cuando uno limpia su casa, ustedes limpian su casa, ¿no? O tienen alguien que limpia. Yo en mi casa tengo una señora, Fabianita, que viene una vez a la semana a hacer las limpiezas. Y cuando Fabianita está limpiando, entonces a veces sube las sillas a la mesa. Cuando limpia el baño ni les cuento, cambia todo de lugar. Todos los cosméticos, las cremas, los jabones, los pone en un costado, después los pasa al otro. Y si usted entra a una casa que están limpiando, en ese momento puede encontrar un aparente desorden. Las sillas, como les dije, sobre la mesa, la cama extendida. Todos los objetos que estaban distribuidos en la sala, tal vez apilados sobre el sofá. Pero aún ante ese aparente desorden, sabemos o podemos interpretar que en realidad lo que se está haciendo es limpiar para cuando las cosas sean puestas en cada una en su lugar, todo esté mejor que antes. Esto es lo que a veces ocurre en nuestras propias vidas, en las vidas de cualquier persona que nos esté viendo. Es lo que a veces está ocurriendo en una familia, en un trabajo, en una ciudad, en un país o en el planeta entero. A fin de limpiar lo que está sucio, corregir lo que está mal, se están cambiando las cosas de lugar. Y por supuesto, mientras se las está cambiando de lugar y mientras se está haciendo la limpieza, hay un aparente desorden. ¿Me entienden la metáfora? Sí. Perfecto, seguimos. Afirmen entonces: yo estoy sirviendo a la voluntad de Dios en todas mis actividades, que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Gracias, padres. Tormentas individuales. Cuando se produce una catástrofe, escuchamos reclamos como estos. ¿Es posible que esta sea la voluntad de Dios? Y como el señor Sirio es el chojano, el director del primer rayo, el rayo de la voluntad de Dios, esos reclamos de la gente llegan a su conciencia. Hay gente que se está preguntando realmente si esa es la voluntad de Dios o cuál será. Cuando esto sucede, es oportuno que reflexionen sobre lo que han hecho para crear esa situación perturbadora, pues lo que sucede en sus mundos individuales por correspondencia se refleja en el planeta.
Sin embargo, cuando descubran la causa, no la energicen. En lugar de eso, pidan perdón y bendigan la energía con la llama violeta. Dios mío. Por principio de correspondencia, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Las inarmonías de cada individuo sumado al del resto de los seres humanos, en otras palabras, la inarmonía, la discordia de la humanidad se refleja en el planeta, en la atmósfera, en los elementos, como catástrofes. Y en vez de estar buscando echarle la culpa a Dios o reclamar cómo puede ser que Dios permita tales cosas, uno debería buscar la causa dentro de sí mismo o en la humanidad y ayudar a transmutarla. Les pregunto, cuando habla de tormentas individuales, pónganme ejemplos. Si no quieren, no hace falta que digan, mis tormentas son estas, pero Una separación. confesión, vamos a confesarnos en la ante la comunidad. No. Una separación, claro, estaba pensando en eso. Digo, hablo desde lo que me tocó vivir a mí, en una separación, estando casada. Una separación conflictiva, bueno, siempre puede ser más o menos, pero digamos, si es una separación conflictiva, no fue muy amorosa. Eso puede ser es una tormenta individual, muy bien. Ay, Y no, lo que quería decir es que en esa apariencia de tormenta, después que uno Sí. supera y trasciende ese hecho de tomar la decisión, después decís, ¿y por qué no lo hice antes? Claro, porque vos te quedas pegado a esa situación Sí. dolorosa por no animarte a dar ese paso. Y que Sí. cuando vos lo das, realmente te sentís liberado. bien. ¿Alguna otra tormenta individual? Perder el trabajo o quedarse sin trabajo. Acá dicen, Patricia Murillo, un divorcio. Otro dice, me dejó el marido, relaciones tormentosas de amor. Todo por ahí. Vamos a hacer el club de los divorciados. Bueno, otros ejemplos. Quedarse sin trabajo, una situación económica inestable, puede ser una tormenta también individual. Otro ejemplo. Una apariencia de enfermedad. Se destruye o familiar. Una apariencia de enfermedad propia o de un familiar. La pérdida de un ser querido también puede ser una tormenta individual para muchas personas. Inarmonías en el trabajo. Por ejemplo, celos. Le dieron al otro el puesto que quería yo. Eso es una tormenta emocional también. Y tantas más. Pero lo que estoy tratando es que ustedes se observen a sí mismos. Observen también su entorno. ¿Cuáles pueden ser? ¿Cuáles son sus tormentas? Porque a veces fácil detectamos las de los demás. Pero no miramos mucho cuáles son las nuestras. Las de los demás las vemos así en instantes. Que nos pregunten. Avanzamos entonces. Próxima diapositiva. Acá tenemos algunas imágenes. No quiero energizar estas apariencias, pero es importante que la gente tenga claro y entienda esto. Las catástrofes naturales que involucran el elemento agua, no las vamos a mencionar, tienen su origen en el mal uso que el ser humano ha hecho de este elemento, contaminando el agua, negándole el agua a quien la necesitaba, dejando que mueran de sed personas o ahogando a otros, y en general todas las perturbaciones emocionales se reproducen como inarmonía en el elemento agua, ya sea a través de inundaciones y en otros casos en lo opuesto, sequías. El uso destructivo del elemento fuego, usándolo para destruir, haciéndolo para matar incluso a otras personas, todo eso malcalifica, impregna el elemento fuego con esa energía de violencia y los elementales del fuego, las salamandras, a través de incendios forestales,
a través de erupciones volcánicas, se desembarazan de esa carga energética destructiva. En el caso del elemento aire, ¿cuál es el mal uso que la humanidad ha hecho o sigue haciendo del elemento aire en ocasiones? La contaminación del aire. ¿Qué más? La combustión de los... Eso pasa en el aire. De algo más terrible, negarle el aire. Cuando hay personas que han sido asfixiadas, se les ha negado el acceder al aire y así han desencarnado, los elementales del aire también quedan impregnados con ese odio, con esa malicia, con esa violencia, y se desembarazan de esa carga a través de tormentas o a través de ciclones, etc. Y en el caso de la tierra, ¿qué mal uso ha hecho la humanidad de la tierra? Además de contaminarla, la tala indiscriminada de bosques, puede ser, la contaminación del suelo, el usufructuar de los frutos que da la tierra y nunca dar gracias, sino mezquina y egoístamente sacar, extraer y no dar nada a cambio. Todo eso ha llevado a que periódicamente los elementales, a través de apariencias de terremotos, se desembaracen, se saquen de encima el lastre que cargan de mala calificación realizado por parte de la humanidad. Nosotros podemos ayudar a la transmutación de ese mal uso que la humanidad ha hecho de los elementos, invocando la llama violeta con este objetivo. Pueden hacer el servicio de los elementales. Vamos a hacer ahora específicamente un tratamiento, pero sería óptimo que la humanidad, que hubiera al menos un grupo de estudiantes diariamente realizando el servicio de los elementales, porque es mucho lo que le debemos al reino elemental y también es mucho el mal uso que los seres humanos hemos hecho a lo largo de la historia. Vamos todos juntos y en voz alta. Yo soy la ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutadora, consumiendo todo mal uso de los elementos tierra, agua, fuego y aura por parte de la humanidad a lo largo de las edades. Gracias, Padre. Lo que el ser humano llama catástrofe a veces ocurre para demostrarle que debe alinear sus esfuerzos con la voluntad de Dios. Y no solamente se está refiriendo a catástrofes naturales como las que acabamos de mencionar. Todo tipo de aparente accidente o tragedia lo podemos incluir. Uno de los objetivos, además de disolver parte de la energía mal calificada o del karma negativo que se ha generado, es hacer que la humanidad se dé cuenta de lo que tiene, o el ser humano afectado que se dé cuenta de lo que tiene que corregir o cambiar para no seguir generando las mismas causas. La voluntad de Dios no tiene que ver con algo que ocurre o deja de ocurrir, sino con la dirección de la evolución de la raza y las fuerzas que actúan sobre ella. Esto es... La diferencia es sutil, pero vamos a ver si en los próximos minutos, profundizando, lo podemos comprender mejor. Dice, la voluntad de Dios no tiene que ver con algo que ocurre o deja de ocurrir, sino con la dirección de la evolución de la raza y las fuerzas que actúan sobre ella. Dijimos, casi al principio de la actividad, que la voluntad de Dios es el camino de la perfección. Es tanto la perfección, que es el destino final, el bien mayor hacia el cual vamos, como el camino que nos porta, que nos lleva al objetivo. ¿Sí? Bien, eso es la voluntad de Dios. El tema es cuándo. Y si algo se atraviesa, no le podemos echar la culpa a la voluntad de Dios, se atravesó.
Uy, perdone. Bien, acá tenemos una foto. ¿Qué hay en esta foto? Tenemos por un lado una ruta, un camino. El camino, una ruta, un camino, nos lleva a un destino, a la ciudad a la que queremos ir, por ejemplo. El camino es la voluntad de Dios, el camino de la perfección. Y la ciudad a la que vamos es la perfección. La perfección es nuestro destino. El guardarraíl se utiliza ¿para qué? Para evitar que el automóvil se salga de la carretera, por el motivo que sea. Al evitar que el automóvil salga de la carretera, se evita que tanto los ocupantes del automóvil como otros automovilistas se hagan más daño del que pueda ya ocurrir. ¿Vamos? El guardarray son los problemas, las dificultades, las apariencias de enfermedades que están llamando la atención a que no se está yendo por el camino de la perfección, que no se está alineado con la voluntad de Dios, con la corriente de la evolución, para evitar que el individuo se haga más daño a sí mismo y dañe aún más a su entorno. Esos son los problemas. El guardarraíl. Repitan siempre la frase del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía, también dijo Jesús en las horas previas a su pasión, cuando estaba en el jardín de Getsemaní, esperando que lo vinieran a prender para llevarlo a la crucifixión, ¿no? Hágase tu voluntad y no la mía. Y también hay una frase que Rubén Cedeño la usa muchísimo y todos tenemos que aprender a utilizarla. Cuando estamos afirmando algo que deseamos, algo que estamos seguros que vamos a hacer o que queremos hacer, antecedamos esa afirmación con la frase con el favor de Dios, que es como decir si es la voluntad de Dios. Con el favor de Dios, la semana que viene nos reuniremos. Con el favor de Dios, el año próximo nos iremos de viaje a Tierra Santa. Con el favor de Dios, etc. Siempre antecedamos toda expresión de deseo con la frase con el favor de Dios. ¿Para qué? Para que si aquello que estamos afirmando no es la voluntad de Dios, se vea instantáneamente anulado. Porque si no está alineado con la voluntad de Dios, se va a convertir en un guardarraíl, en un problema. Vamos, ¿cuántas veces el ser humano desea, exterioriza y realiza cuestiones que, como no están de acuerdo con la voluntad de Dios, después se vuelven un dolor de cabeza en su vida? Viste pasar un tipo buenísimo, una mina, una mujer fabulosa. Ay, qué buena está esa mina, me la voy a levantar, la quiero para mí. O lo quiero para mí. Y hace, el tipo está casado, tiene hijos, lo termina haciendo divorciarse, peleado con la mujer, los hijos no lo quieren y vos lo tenés en tu casa y decís, ¿para qué me metí en esto? Tanta pasta. Entonces, no está feliz la ex mujer, no están feliz los hijos, no está feliz él ni vos. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Un deseo del momento. ¿Sabe? No era la voluntad de Dios. Estaba muy bueno o muy buena, pero no era para vos. Bien, seguimos. El planeta está siendo restaurado y este proceso a veces parece doloroso. Los muchos desastres naturales que ocurren en todo el planeta son en realidad
la ley de purificación, limpiando e instando a los seres humanos a llevar la atención hacia el centro de sus corazones, el yo soy, la suprema fuente una. Qué fuertecito esto, ¿no? Yo utilizaría la comparación que hicimos al inicio, usando el principio de la correspondencia que hicimos. Si la humanidad es un órgano enfermo dentro del cuerpo del logos planetario, que está afectando y ha afectado durante millones de años al resto de los reinos que conviven con el humano en el planeta, cuando un órgano está dañado, hay que ponerle inyecciones, a veces hay que hacer operaciones. Si se trata de una herida infectada, hay que limpiarla. Y al limpiarla, eso arde, duele, molesta. Pero sabemos que si no se hace, no va a haber curación. O incluso puede ocurrir algo peor. Esas son muchas veces las apariencias de catástrofe. Parte del proceso de purificación por el que está pasando la humanidad y el planeta entero. La circunstancia que hoy en día estamos viviendo, que afecta especialmente al género humano, tiene que ver con esto. Parte del proceso de purificación en el que estamos. Ahora, ¿cuál es el objeto de todo esto? ¿O cuál es la solución? La solución está expresada allí. ¿Cuál es el objetivo? Volver la atención del ser humano a Dios. ¿Y dónde está tu atención? Allí estás tú. Al poner la atención nuevamente en el Dios interno, en la presencia yo soy, ¿qué pasa? ¿Qué se produce? Se produce la alineación. Por tanto, si usted está alineado con su ser interno, si usted está alineado con su presencia yo soy, si usted está alineado con la voluntad de Dios, si usted vive en... ¿Qué quiero decir con esto? No, porque yo estoy alineado. Tengo en mi casa, ¿sí?, un cartel que dice fulanito alineado. No. Usted está alineado si usted piensa positivamente, tiene buenas emociones, habla bien de usted mismo y de los demás y no le hace daño a nadie. Y además les hace el bien a los otros. Si usted está alineado con la voluntad de Dios, usted no tiene por qué verse afectado por nada de esto. Y como dice el Salmo 91, que es el Salmo metafísico por excelencia, caerán 1000 a su lado, 10.000 a su diestra y a usted no le va a pasar nada. Tengo pregunta. ¿Sí? Jerico 1 dice, pero ¿cómo distingo entre la voluntad de Dios y la mía? Si es algo bueno como, por ejemplo, un trabajo. Bien. Jenny, la semana próxima vamos a hablar acerca del poder, el poder divino, que tiene que ver con esto. Pero ¿cómo discernir si la voluntad de Dios y mi voluntad personal están alineadas o son una? Primero, ¿se imaginan a Dios egoísta pensando solo en sí mismo? No. Entonces, si tu pensamiento o tu voluntad afecta negativamente o dañinamente a alguien, no puede ser la voluntad de Dios. Si tu voluntad es algo inferior al bien, a la perfección, a la salud, a la prosperidad, a la armonía para vos y para los demás, ¿puede ser la voluntad de Dios? No. La voluntad de Dios es, valga la redundancia, un aspecto de Dios. Y un aspecto de Dios no puede hacer a un lado o rechazar a otro aspecto de Dios. Por lo tanto, la voluntad de Dios tiene que incluir la sabiduría de Dios, el amor de Dios, la belleza y la pureza de Dios, la salud y la verdad de Dios. Yo hago la voluntad de Dios, pero miento, engaño y estafo. No, imposible. Porque la voluntad de Dios es la verdad. Tiene que incluir la paz. Por hacer la voluntad de Dios, aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios los vamos a destruir, nos vamos a la guerra. No. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios
la ausencia de paz, la prosperidad, y también donde está la voluntad de Dios tiene que haber libertad, respeto del libre albedrío. Una cuestión muy sutil, porque venimos todos, o casi todos, de educaciones dictatoriales, autoritarias. Venimos de sociedades autoritarias, a veces de familias autoritarias, de una educación incluso escolar autoritaria, y lo reproducimos sin darnos cuenta. Entonces somos metafísicos, hacemos los decretos, sí, yo respeto el libre albedrío, doy clase de libre albedrío, pero el libre albedrío está en los libros nomás, y en mi boca, porque a los hijos, a la pareja, al que puedo controlar, a ese no le respeto el libre albedrío. Y eso me está embromando la vida y no me doy cuenta. De más, estoy buscando a quién echarle la culpa de lo que me pasa, porque ahí se me olvidó toda la metafísica. Aquello de que uno es la causa de todo lo que le sucede. Bien, estamos viendo una diapositiva. Les voy a leer, estas son palabras de Emmett Fox que van a salir en un libro de reciente aparición, que en los próximos días va a estar online y también publicado, que es el primer tomo de Emmett Fox Total. Emmett Fox Total es la compilación de todas las obras, de todos los escritos de Emmett Fox, ordenados temáticamente, un trabajo realizado por Rubén Cedeño con colaboración de Nora Manso durante los últimos meses, y está listo ya a salir el primer tomo que se llama Dios y el Yo Soy. Fíjense lo que habla Emmett Fox al respecto del tema. El hecho de que surjan problemas cada vez que nos olvidamos de Dios o dejamos de darle todo el poder es la mayor bendición para la raza humana. Esto ya está fuerte, ¿eh? Emmett Fox. O sea que tener problemas cuando uno se olvida de Dios o se aleja de Dios es lo mejor que te puede pasar, ya que nos obliga a volver a Él. Todo aquello que nos trae de regreso a Dios es bueno en su totalidad, es decir, es completamente bueno. Todo aquello que te hace volver a Dios es completamente bueno. Incluso y sobre todo si es un problema. Bien, les pongo ahí un cuadro, imágenes de un cuadro de Murillo, el famoso pintor español, El regreso del hijo pródigo. ¿Recordarán ustedes la parábola del hijo pródigo? ¿Quién la recuerda? ¿Quién me puede sintetizar? Jorge. Lo vamos a hacer venir los sábados a Jorge, a la actividad de Rubén. Si querés venir, Jorge. No, sí, así responde. Cuando le pregunten algo de la Biblia, que alguien responda, sí. Bueno, un señor que tenía mucho dinero, tenía 2 hijos, el mayor le pide la herencia en vida. No, el menor le pide la herencia. Le pide la herencia en vida y se va. Y la despilfarra. ¿Y la despilfarra en qué? En prostituta, porque el hermano mayor después se lo va a reclamar. Se la despilfarró en fiesta, en prostituta, en... Despilfarró todo. Bien, sigamos. Entonces puede dialogar con el caballo cansado. Sí. Y el padre lo recibe y hacen fiesta, mata el mejor. No, pero para. ¿Cómo es que él vuelve? Porque hay algo muy interesante en todo esto. El hijo pródigo se había ido con su herencia a un país lejano, lo había despilfarrado en fiesta, lo había malgastado su herencia. Se quedó sin dinero, vino una época de carencia, de crisis en ese país, y para sobrevivir tuvo que aceptar como trabajo criar cerdos. Y era tanto el hambre que había en el país que los cerdos, que él deseaba comer la comida que se le daba a los cerdos, pero nadie se la daba. O sea, los cerdos comían, pero él, que los tenía que alimentar, no.
Hasta que se dijo, ¿y qué hago yo pasando hambre en este país cuando mi papá tiene jornaleros que comen copiosamente, que se visten bien, que se bañan? Voy a regresar a casa de mi papá, le voy a pedir perdón, le voy a decir que no merezco ser llamado su hijo y que me acepte como jornalero para poder comer bien y no meramente sobrevivir, sino vivir bien. Y vuelve. Entonces, cuando vuelve, ¿qué pasa? Bueno, hace una fiesta, mata el mejor animal del ganado y se lo reclama el hijo mayor. Yo me quedé con vos acá, trabajando, y bueno, entonces el padre le contesta, estoy haciendo una fiesta porque dijo, ha vuelto, vos tenías todo a tu disposición. Siempre lo has tenido todo y lo mío ha sido tuyo, sí. Pero le da una lección en ese caso de compasión. La parábola tiene muchas lecturas. Tenemos la ingratitud y la inconsciencia del hijo menor que arrebata prácticamente su herencia y la despilfarra. Y luego la compasión del padre, la reflexión del hijo mayor, del hijo menor que se da cuenta de su error, se arrepiente y vuelve a casa a pedir perdón. Y el padre, que en su amor y su compasión hacia su hijo, lo recibe y le restituye todos los beneficios de los que gozaba previamente. Es mucho, ¿no?, lo que hay. Pero lo que me interesaba en este punto es que nos detuviéramos en el hecho de que el error, los errores que por ignorancia podamos cometer y que son causa de problemas de sufrimientos, esos problemas, esos sufrimientos son precisamente los mismos que hacen que volvamos a la casa del Padre. Ese Padre, ¿quién es? Es nuestro ser interno, nuestra presencia yo soy, porque en nuestro verdadero ser está todo lo que necesitamos. Tu presencia yo soy, tu ser interno tiene primero que nada toda la armonía que buscas afuera, la felicidad y la paz que buscamos afuera, está dentro de nosotros y la podemos experimentar, la podemos vivir cuando nos conectamos con nuestro ser interno. Pero junto con esa armonía y junto con esa felicidad están también la salud, está también la prosperidad, está la inteligencia, está lo que nos haga falta en el momento para estar felices, para vivir como Dios manda. Problemas, enfermedades y dificultades son la consecuencia natural de haber quebrantado la ley y continuamos sufriendo hasta que dejamos de transgredirla. Si Dios fuera a hacer excepciones porque estábamos en grandes dificultades, nunca sabríamos dónde estamos parados. Las leyes universales, como la ley de gravedad o las leyes espirituales, mentalismo, causa y efecto, vibración, polaridad, etc., son principios. Y como dijimos previamente, ¿qué es un principio? Una ley que se cumple siempre, inexorablemente. Y no hay excepciones, no las puede haber, porque Dios es principio. ¿Por qué puse esa... no, vayan antes. ¿Por qué puse esa foto? Porque se trata de un niño que quema. ¿Qué pasa a un niño que desconoce el fuego, desconoce lo que es la cocina, se acerca a la cocina y tal vez en su ignorancia toca la olla caliente o mete la mano en el fuego o se acerca a una estufa y al tocarla, ¿qué ocurre? Se quema. Y cuando se quema, ¿qué pasa? ¿Y qué hace? Y saca la mano. En el momento que se quema, retira inmediatamente la mano, porque al tocar el fuego o al tocar la cocina o la estufa, siente dolor, siente ardor y la quita. Podemos decir que el hecho
de quemarse con fuego, que el fuego queme, ¿es malo? No se quema todo. Que el sentir ardor al tocar fuego es malo. No, si no sentís No. ardor, Si el niño o el adulto no sintiera el ardor o el dolor, no retiraría la mano y tal vez para cuando se diera cuenta ya lo hubiera perdido completamente. ¿Sí? Estos son los problemas, las dificultades. Claro, no es para que digamos, bueno, entonces vamos a salir, problemas y dificultades, vamos a darle gracias por los problemas. ¡No! No ese es el objetivo del discurso, es que usted se dé cuenta de que nosotros somos la causa de todo lo que nos sucede. De que el motivo por el cual una persona atraviesa dificultades, problemas o enfermedades son causas que la misma persona ha generado y que son llamados de atención para que corrija su conducta, corrija lo que piensa, lo que siente, lo que dice y lo que está haciendo. Porque es inútil la actitud estúpida de ay, me pasan estas cosas porque tengo mala suerte. O porque alguna brujita me está haciendo un gualicho, me está mandando una maldición. No, te está pasando porque algo has hecho que tenés que dejar de hacer. Y cuando dejes de hacerlo, cuando dejes de generar las causas, dejarás de ver los efectos. Seguimos. Falta de sintonía con Dios. Cuanto más nos acercamos a Dios, tanto más felices, pacíficos y sanos somos. Tenemos problemas y dificultades por no estar mentalmente sintonizados con Dios o con el principio divino de nuestro ser. Problemas y enfermedades son la manera en que nos volvemos conscientes de que hemos perdido el sentido de la presencia de Dios. Y la única solución reside en volver a sintonizarnos. Si te falta amor, sintoniza. Dios es la radio, Dios es amor. No falta amor porque no estamos sintonizados con Dios, especialmente con ese aspecto. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Ante una apariencia de debilidad o de temor, uno puede, no voy a decir decretar, porque el decretar a veces puede ser como meramente repetir o leer unas palabras. Eso es quedarse meditando, reflexionando, contemplando el decreto hasta que usted lo conciencie. Es decir, hasta que usted no solamente lo esté pensando, sino que lo sienta, que vibre dentro de usted y se le prenda la lamparita. Usted lo vea, usted se dé cuenta de que usted es eso que está afirmando ser. Ante la debilidad o el temor, Dios es fuerza y fe. Por lo tanto, yo soy fuerte y tengo fe. Ante la ignorancia, la estupidez, Dios es sabiduría e inteligencia. Yo soy sabio e inteligente. Ante la falta de amor, la intolerancia, Dios es amor y tolerancia. Yo soy amoroso y tolerante. Ante la fealdad, las malas intenciones, Dios es belleza y pureza. Yo soy bello y puro. Ante la apariencia de enfermedad o la depresión, Dios es salud y alegría. Yo soy saludable y alegre. Ante la falta de paz o ante la carencia, Dios es paz y prosperidad. Yo soy pacífico y próspero. Y cuando falta la libertad o hay resentimientos, Dios es libertad y perdón. Yo soy libre y perdonador. Y meditar en eso hasta que usted conciencie que usted es eso. Y no que está decretando, repitiendo algo para ver si pasa, si se produce algo mágico, sino que usted se da cuenta que eso que afirma ser es lo que usted realmente es.
Bien. Vamos a pasar a otro tema, pero que tiene que ver con esto. Más importante que el desarrollo tecnológico de la humanidad es su desarrollo mental y emocional. Por ello, a la humanidad nunca se le permitirá exportar su conciencia humana inferior a otros planetas o estrellas. Sin embargo, la exploración espacial representa el esfuerzo del ser humano por expandir su propia conciencia limitada y desde este punto de vista es algo muy bueno. ¿Qué está diciendo aquí? Que la exploración espacial es, por sí misma, es algo positivo o bueno porque implica el esfuerzo del ser humano por expandir su conciencia. Pero que mientras el ser humano no haya armonizado su mente y sus sentimientos, no va a poder ir demasiado lejos, porque no se le va a permitir que lleve su inarmonía a otros planetas o a otras partes del cosmos. De eso se trata. Y ya veremos por qué. Y algo muy importante, que lo más importante que el desarrollo científico, que el desarrollo tecnológico, es el desarrollo, yo diría más el control mental y emocional. Piensen ustedes que en edades antiguas, en las cuales la humanidad estaba mucho menos desarrollada desde el punto de vista científico y tecnológico, había ya seres transitando la vivencia espiritual. Sin ir más lejos, Jesús vivió en una época donde no había luz eléctrica, no había teléfonos, no había viajes espaciales, no había automóviles, no había muchas de las cosas a las que hoy en día estamos acostumbrados. Y era Jesús. ¿Sí? Y se liberó y alcanzó la ascensión. Siglos antes y en circunstancias parecidas vivió el señor Gautama y se convirtió en un Buda, alcanzó la plena iluminación. Es decir, el desarrollo tecnológico y científico no es indispensable ni es lo más importante en la vida de la humanidad. Ya vamos a ver hacia dónde va el discurso. Los accidentes no existen. ¿Por qué no existen? Porque todo es causa y efecto, exacto. No existen los accidentes. No siempre podemos predecir los hechos, dice el señor Sirio, teniendo en cuenta el libre albedrío de los seres humanos, que antojadizamente a veces hacen cosas inesperadas, ¿no? Pero cuando ocurre un evento que capta la atención de la humanidad, frecuentemente es usado por la jerarquía espiritual con propósitos diversos, como transmutar cierto karma y traer a la humanidad de regreso a Dios. O sea, cuando a veces ocurren cosas que ni la misma jerarquía espera, pero si es una apariencia de accidente, tragedia o catástrofe, se le puede utilizar para transmutar parte del karma de los individuos involucrados en el hecho. Vamos. Y ahí vamos. Hace mención específicamente en este capítulo el señor Sirio al accidente del transbordador espacial Challenger. ¿Quiénes lo recuerdan? Acá todos estábamos encarnados, ¿sí? Era muy niñita. Catañi, ¿qué edad tenías en el 86? Esto fue en enero del 86. ¿Qué? No estaba físicamente. Ah, no habías nacido. ¿De qué año sos? 87. ¿Cómo pasó el tiempo? Claro, en realidad yo mismo era un adolescente, ahora tenía 14 años. Bueno, está bien. Hace mención a lo siguiente. Explica, y vamos a ver lo que dice. Se los leo y ya. Dice, cada uno de los 7 astronautas, esto fue, para los que desconocen el caso, una apariencia de accidente que sufrió un transbordador espacial. Algo más a 1 minuto y medio de despegar, prácticamente explotó en el aire. Y por supuesto, en el momento desencarnaron los 7 tripulantes, los 7 astronautas, de los cuales uno de ellos era un civil, una maestra. De hecho, el primer civil al cual se le permitía participar de una misión espacial.
Dice el señor Sirio, cada uno de los 7 astronautas fue elegido y se ofreció en los niveles internos para ejemplificar lecciones diversas e importantes ante la humanidad. Ya vamos a ver de qué lecciones se trata. Pero, una cuestión interesante a lo mejor para que entendamos lo que va a venir después, es que hoy en día los expertos que han estudiado el caso, más que de accidente, hablan de negligencia. ¿Por qué? Porque hacía ya 9 años que los directores de la NASA sabían que los cohetes que se utilizaban para el despegue estaban mal diseñados y no se habían hecho las correcciones necesarias para que funcionaran perfectamente. Y esa misma mañana los ingenieros de la NASA recomendaron, o más bien suplicaron, de que se abortara el despegue porque las temperaturas eran muy bajas y se podía producir una catástrofe. Y las autoridades, los que tenían la autoridad para suspender el despegue, no los oyeron, no les hicieron caso. Sería reflejada la televisión. Claro. ¿Cómo? Hay contrastes. Por lo que sea. Lo que me llama la atención que son morenos, asiáticos. Sí, había el primer japonés que iba a viajar al espacio involucrado y también una maestra de escuela que era la primer civil que iba a llegar al espacio, era parte de la misión. Fue impactante, piensen que ya, por supuesto, ya existía la televisión Cataña en esa época y era a color, no en blanco y negro. Ya existía. Fueron millones de personas las que estaban siguiendo en vivo y en directo el despegue. Y los que no lo siguieron en directo, en las próximas horas o en los próximos días, yo creo que no hubo ser humano que no viera eso en la televisión. O sea, eso captó la atención. El trabajo de un astronauta es riesgoso de por sí. O sea, los astronautas ponen en riesgo en gran medida su vida para ofrecer el conocimiento que se obtiene de sus misiones a la humanidad. Hoy en día, ante la apariencia que estamos atravesando, el personal de salud... ¿Algún problema, Liliana? No, se cortó un minuto, pero... Bien. Actualmente, ante las circunstancias que estamos atravesando, el personal de salud, los servidores públicos o los funcionarios públicos, trabajadores públicos, arriesgan diariamente su salud, por no decir a veces su vida, por la salud del resto de la gente. Es un ejemplo también que nos está dando esta apariencia que está atravesando la humanidad. B. Que la humanidad se mantenga humilde ante las fuerzas de la naturaleza. Porque fue falta de humildad ante la naturaleza permitir que despegara y durante años fueran utilizados unos cohetes que podían fallar en cualquier momento. Y desoír a los ingenieros que alertaron ese mismo día que podía producirse una catástrofe. Y otro tanto podemos decir de lo que ocurre actualmente. Porque los expertos vienen anunciando hace años que lo que sucedió o lo que está sucediendo podía ocurrir. Y las autoridades, los que podían hacer algo, sobre todo los gobernantes, en la mayoría de los países, no hicieron absolutamente nada. C. Que la humanidad evalúe continuamente el desarrollo que necesita alcanzar en la Tierra antes de poder graduarse de este planeta. La falta de control emocional y mental, ¿sí?, es lo que produce tantas crisis que se manifiestan después externamente como apariencias, ya sea de accidentes o apariencias de enfermedades, de pandemias, etc. Seguimos. Que la humanidad sepa que la tecnología solo puede llevarla hasta cierto punto
y que la naturaleza puede entrometerse si los seres humanos no han aprendido aún algunas lecciones básicas sobre el uso de la vida. Idem lo que ocurre hoy en día. Porque aunque la ciencia, la tecnología nos está ayudando a sobrellevar y con el favor de Dios a superar la actual circunstancia, es muy posible que también la ciencia, el conocimiento científico mal utilizado o egoístamente utilizado, haya sido el causante de la circunstancia por la que estamos atravesando. Que las cualidades buenas y perfectas encarnadas en cada uno de estos astronautas, puestos ante la atención de la humanidad por los medios de comunicación, se arraiguen más profundamente en la raza que ellos vinieron a servir. Porque se hicieron famosísimos esos astronautas, se habló sobre todo de la maestra, se habló durante meses de la vida, de cómo había sido, etc. Hablaron sus familiares, imagínense. Entonces, hoy en día tenemos miles o decenas de miles de héroes anónimos, médicos, enfermeros, los científicos que han desarrollado las vacunas. ¿Quiénes los conocen? Por nombre y apellido. Muy pocos, casi nadie. Son héroes anónimos y están haciendo más hoy en día por la salud de la humanidad de lo que sabe Dios cuánto han ayudado otros. Y finalmente, y acá nos vamos a detener porque de aquí hasta el final de la actividad nos vamos a enfocar en este punto. Finalmente, lo más importante, aunque sorprendente para los chelas, para los estudiantes, que la humanidad aprenda la lección de superar el temor profundamente arraigado a que algo terrible ocurra. Y acá nos vamos a detener y vamos a profundizar en el asunto. Está hablando de que una de las lecciones más grandes que tiene que aprender un ser humano es a liberarse del miedo, el temor. Incluso del temor al éxito. El temor a que le vaya bien. Porque el miedo a veces está tan arraigado que cuando a la persona le está yendo bien por mucho tiempo, ya empieza a dudar. Che, qué raro lo que está pasando. En algún momento pasará algo, en algún momento se acabará esta racha. El miedo a que algo malo pueda ocurrir. ¿Ustedes han experimentado ese temor alguna vez? O tal vez lo siguen experimentando. Avancemos. Explica el señor Sirio que el punto de inflexión, bueno, la historia de este planeta tiene como principal punto de inflexión algo muy terrible que ocurrió en el pasado, que por supuesto no es otra cosa que la llegada de los rezagados, de los cuales hablamos la semana pasada. Eso causó un retraso tan grave, inesperado, terrible para la humanidad, que la cicatriz que ha dejado en los cuerpos etéricos de la humanidad sigue estando ahí y hay que borrarla. Y sobre todo los estudiantes espirituales tienen la oportunidad, pero toda la humanidad tiene que borrar de sus conciencias, de sus inconscientes, esa cicatriz que dejó ese terrible fracaso de haber vivido en un paraíso terrenal y de pronto encontrarse viviendo en un infierno o en un purgatorio. Que me estoy refiriendo al infierno, al purgatorio físico, de la vida humana. Bien. Dime. Por eso marca como punto... A eso se refiere Sirio en la diapo anterior como punto muy importante esto de liberarse del miedo a que algo malo pueda pasar, como que esa es la llaga que... Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque le voy a explicar, se me pasó, en realidad. En la misión cuando se produjo el accidente del Challenger, ante el temor de que pudiera repetirse, uno pensaría, bueno, abortamos para siempre todas las misiones espaciales,
toda la exploración del espacio, ningún astronauta va a querer volver a subirse a una nave ante el temor de perder la vida, pero eso no ocurrió. Pasaron sí casi 3 años hasta que volviera a despegar un transbordador espacial. Y esto fue porque se trabajó durante ese tiempo para corregir los defectos, mejorar el sistema de seguridad, etc. Y aún así, en el 2003 hubo otra falla y otro accidente, que fue el del Columbia. Bien, pero fue más fuerte la voluntad de expandir conciencia, de aprender, de descubrir, que el temor, por ejemplo, a perder la vida, o el temor al fracaso. ¿Entienden? ¿Cuál es el punto? Piensen un poquito en 500 años atrás, cuando de España, sobre todo, de Portugal o de Inglaterra, partían barcos zarpando hacia el nuevo mundo, un mundo desconocido, a ver con qué se encontraban. Era más fuerte el deseo, la voluntad de descubrir o incluso de enriquecerse, de alcanzar gloria, fama, descubriendo un nuevo mundo, descubriendo nuevas tierras, que el miedo a que se hundiera el barco y se ahogaran en medio del mar. Que le ocurrió a miles y miles y miles. Eso es superar el temor a que algo malo pueda ocurrir. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? El miedo te paraliza, te impide avanzar, te impide progresar. Superar el temor. Cada chela, es decir, cada estudiante debe revisarse y dejar ir para siempre el temor de que las cosas puedan salir mal, así como también dejar de dudar y de retroceder a causa de ello. La duda, el miedo, la inseguridad que hace que tantos estudiantes incluso no hagan por miedo a equivocarse, por miedo a que los regañen, por miedo a fallar, por lo que fuera. El temor oculto de que algo terrible pueda ocurrir o de ¿qué pasa si estoy haciendo algo mal, aunque siento que estoy alineado con la voluntad de Dios? ¿Y si estoy pecando y me voy a ir al infierno en realidad? Entonces mejor no hago nada. Pero puede ser que al no hacer nada esté también pecando de omisión. Al respecto del miedo, les quiero comentar un caso. Esto es un caso real que ocurrió hace pocos días. Nos habían llegado comentarios de un estudiante en otra ciudad que supuestamente había pedido dinero prestado a sus compañeros y no se los había devuelto, o estaba estafando, o no andaba por buenos pasos. Comentarios que llegan. Me comunico con la supuesta facilitadora de ese estudiante y le envío un mensaje comentándole, mira, hay comentarios al respecto de tal persona, de este estudiante, que si está pidiendo dinero y no lo devuelve o está estafando, ¿sabes algo? Bien. 1 hora después recibo respuesta de esa facilitadora. La respuesta no era a lo que le había preguntado. La respuesta era el reenvío de un mensaje que ella le había mandado a ese estudiante, al estudiante involucrado en los comentarios, donde le decía que ella ya no era más su facilitadora, por motivos que ella no le podía explicar en ese momento, y que hasta ahí habían llegado en la relación. Yo me quedé así como duro. Bueno, pasaron los días, me comuniqué con ambos, más o menos aclaramos lo que había sucedido, pero al hablar con esa facilitadora, le dije lo siguiente. Después ella me explicó por qué lo había hecho. Me explicó
hasta donde creo que su conciencia en ese momento le permitía. Si yo me comuniqué con vos para comentarte lo que estaba ocurriendo, era primero que nada para aclararlo, y si eran verdad los comentarios, para que hicieran lo necesario para corregir a ese estudiante, no para que lo echaras del grupo. Y le puse como ejemplo a Rubén Cedeño. Te quiero decir algo, Rubén Cedeño va en varias ocasiones he visto a estudiantes que lo abandonan a él o que lo niegan como facilitador. Pero nunca lo he visto a él negar a los estudiantes, incluso a aquellos que se han ido, ni echarlos. E incluso cuando aparentemente o alguien puede interpretar que los está echando, lo que está haciendo es regañarlos para que se despierten a lo que están haciendo y se corrijan. E incluso no de estafadores o de personas que han pedido dinero y no lo han devuelto, sino de personas, estudiantes de Rubén, que han cometido delito y han terminado en la cárcel. Sé que él va y los visita. Y si eran facilitadores de metafísica, los insta a que dentro de la cárcel den charlas de metafísica. ¿Cómo vos vas a expulsar a un estudiante sin siquiera decirle ni el por qué? Es que ni siquiera le dijo el por qué. Y ella me explicó que en el pasado ella tuvo un facilitador que los expulsaba públicamente de las actividades a los estudiantes. Y que en una ocasión ella fue expulsada públicamente por el facilitador. Que eso la dejó traumatizada. Y entonces le dije, ok, entonces lo que a vos te hizo ese facilitador, se lo estás haciendo ahora a otro. Todo ese accionar está impulsado por ninguna otra cosa, sino por el miedo. Un miedo al autoritarismo que los convierte en autoritarios. Y por no saber que el maestro tiene que enseñar. Bien, el miedo paraliza, impide actuar, tomar decisiones, mueve al autoboicot, autoboicotearse a la persona. Se le dan posibilidades de superarse, de tener buen trabajo, de realizar estudios y se boicotea a sí mismo. Puede ser temor al ridículo, temor a equivocarse, temor a la crítica, temor al regaño, temor al fracaso, incluso temor al éxito. Me imagino que como psicóloga tendrás muchísimo trabajo relacionado con este punto. Sí, le quieren pasar el micrófono. De hecho, muchos pacientes inician el tratamiento porque les está yendo bien, Sí. y no toleran que les vaya bien, y el miedo a que pase algo Sí. lo segunda. Entonces hay que trabajar mucho y es miedo al éxito. Miedo al éxito. Y el miedo los paraliza. Tienen ataques de pánico, ataques de terror. Eso puede llegar a ese punto. O rechazar grandes ofertas, oportunidades de viajar al exterior, trabajo, miedo a lo desconocido también. Miedo a lo desconocido, el sentimiento de creerse o sentirse incapaz. ¿Sí? Ahora, si usted es metafísico y es positivo, ¿qué lectura haría? Me están ofreciendo una buena oportunidad, una gran oportunidad. ¿Qué voy a pensar? Bueno, si me la están poniendo en bandeja y, digamos, no estoy yendo en contra de los principios universales ni del plan divino de perfección, esto es para mí. ¿Sí? Muchas veces, estos temores funcionan a nivel inconsciente, la persona no se da cuenta. Y por supuesto la mente es hábil y lo justifica la decisión tomada de no aceptar o de alejarse
del éxito. Pero es importante enfrentarse al hecho, así, bueno, la verdad estoy sintiendo miedo, ¿a qué le tengo miedo? Y trabajar sobre eso para liberarse de ese temor. Yo tengo el caso, ya que les he estado hablando de Rubén, se los voy a volver a exponer. Rubén era todavía estudiante en el Conservatorio de Música, en el Conservatorio Juan Manuel Olivares de Caracas, donde él estudió y finalmente se recibió de profesor ejecutante de canto. Él era estudiante, es más, creo que estaba incluso en los primeros años, cuando le ofrecieron un puesto como profesor de música dentro del Instituto Nacional del Menor. Seguramente mucha gente muchos en su posición, podrían haber dicho, no, pero ¿cómo voy a aceptar este puesto si yo todavía no soy un profesor de música, estoy estudiando? Me imagino que él, estudiando metafísica, poniendo en práctica la metafísica, dijo, gracias, padre. No sé si se habrá sentido inseguro o no en el momento, pero si se sentía inseguro fue para adelante. Y llegó a hacer, teniendo 27 o 28 años, cosas que músicos profesionales con 40, 50, 60 ni han hecho ni las van a hacer nunca. Porque ni siquiera se limitan a tal punto que ni siquiera las imaginan. En mi caso personal, la primera oportunidad que me ofrecieron de dar una conferencia en un congreso internacional fue cuando todavía tenía 21 años. Y no les voy a negar que estaba en el escenario y creo que me temblaban las piernas, no sé si me temblaba la voz y estaba nervioso. Pero hay algo que alguna vez me dijeron. Cuando te ofrecen algo y lo rechazas, lo más probable es que no te lo vuelvan a ofrecer en tu vida. Así que antes de rechazar una buena oportunidad, piénselo bien. Y que no sea por miedo, al fracaso. Recordemos que dentro de nosotros está el Cristo, Dios, una individualización del ser universal y que por lo tanto Dios en mí todo lo puede. Y uno con Dios es la mayoría. Vamos, Dios en mí todo lo puede. Uno con Dios es la mayoría. Además, la naturaleza detesta el vacío. Y si usted, que es honesto, positivo, bueno, no ocupa ese lugar, puede decir que venga otra persona que no sea ni buena, ¿sí?, ni positiva, ni tenga intenciones inegoístas y llene ese mismo espacio con negatividad y con maldad. Así que mejor ocúpelo usted. Dios está trabajando con ustedes, en ustedes y a través de ustedes. Cada vez que se concentran en el fuego sagrado y le quitan poder a todo lo demás. Ahí están viendo ustedes a Moisés delante de la zarza ardiendo. Cuando el ángel del Señor se le presenta, le revela su nombre y lo envía a una misión que parece imposible, que es liberar al pueblo de Israel cautivo desde hace siglos en Egipto. Y para liberarlo tiene que ir a hablar con el hombre, que en ese momento era el hombre más poderoso del mundo, el faraón de Egipto. Y ordenarle, en el nombre de Dios, que libere a los judíos. ¿Pero qué hizo Moisés? Que al principio dudó. Piensen que ese pobre hombre parece que era tartamudo, tenía algún tipo de dificultad para hablar. Pero Moisés permitió que Dios trabajara con él, en él y a través de él. Y así juntos liberaron
al pueblo de Israel. Y San Francisco de Asís, miles de años después, en la Edad Media, también permitió que Dios trabajara con él, en él y a través de él para reconstruir la Iglesia Católica, una institución que en ese momento se estaba viniendo abajo por la corrupción, por la falta de espiritualidad. Y lo mismo podemos hacer nosotros. Cuando decretamos, cuando invocamos, cuando meditamos, cuando comunicamos la enseñanza espiritual, permitir que Dios actúe con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. No es usted el que lo va a hacer, o por lo menos no va a ser usted solo. Usted lo que pone es el cuerpo. Bueno, por supuesto, el cuerpo, las emociones, la mente, la voz, la personalidad. Pero el que va a actuar es Dios. Y en ese sentido lo que usted tiene que hacer una vez que ha puesto la personalidad es hacer a un lado el ego, ¿no? O sea, el orgullo, el egocentrismo. Hacerlo a un lado y dejar que Dios actúe con usted, en usted y a través de usted. Podemos afirmar todos juntos en voz alta: yo soy la fe en todo el poder de Dios en mí para dirigirme, protegerme, iluminarme, sanarme, proveerme, sostenerme y darme lo que sea necesario. La voluntad de Dios es que este planeta experimente un extraordinario cambio de conciencia. Estos cambios a veces pueden surgir en forma de desastres humanos o naturales. Cada vez que esto sucede, el chela, es decir, el estudiante, debe evaluar su propio desarrollo y dejar ir en el fuego violeta todo temor de que ocurra algo terrible que puede interferir con su servicio, o de que el temor de que tal vez la marea de eventos esté en su contra, o de que algo pueda obstaculizar de algún modo la manifestación de la voluntad de Dios. Esos cambios van siempre, no importa que hasta lo que aparentemente es negativo, o como dice el refrán metafísico, no hay mal que por bien... No es metafísico, es popular. No hay mal que por bien no venga. Y lo que hacemos en metafísica es bendecir el bien en la situación. Bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. ¿Qué significa eso? Que implícitamente estamos reconociendo que en lo aparentemente malo siempre hay un bien oculto, que es la causa real por la cual está sucediendo, el objetivo por el cual sucede lo que sucede. Vamos todos a afirmar e invocar la llama violeta. Yo soy la ley del perdón y del olvido, y la llama violeta transmutadora que consume y disuelve toda apariencia de temor en mí y en toda la humanidad. Gracias, Padre. Si le viene el temor, ¿por qué? Porque ¿a qué es lo que vamos? Que si usted tiene el conocimiento de la presencia yo soy, si usted conoce los principios universales y los está utilizando, si conoce usted los 7 rayos, los aspectos de Dios y trata de vivir de acuerdo con ellos, si usted sabe que existe un plan divino de perfección y trata de alinearse con él, usted no tiene por qué padecer nada. O sea, las catástrofes y demás son con los demás, no son con usted. A menos que usted les tenga miedo y se vuelva una víctima de las catástrofes. Pero eso no es con usted, porque usted no tiene de allí nada que aprender. Lo que tienen que aprender son los otros. Y lo que usted puede hacer, o debe hacer, primero es no atemorizarse. Y segundo, utilizar esa libertad de la que usted goza para ayudar a los demás a que aprendan sus lecciones. Este es el momento de Dios sobre la tierra.
Todos los eventos, comprendidos o no por el ser humano, están encaminando a la humanidad hacia su propia transformación espiritual y la de la tierra. De un desastre puede surgir un suave empuje por medio del cual Dios guíe la conciencia interna y externa de la humanidad hacia aquellas áreas de desarrollo que todavía necesitan mayor atención, purificación y transformación. O sea, esas aparentes tragedias tienen como objetivo que la humanidad tome conciencia de asuntos o desenvuelva asuntos que necesita para progresar. Dice el maestro el tibetano que para el año 2025 va a haber millones de seres humanos que van a tener la primera iniciación. O sea, que la economía del mundo va a estar en manos de por lo menos seres humanos con la primera iniciación. Uno de los requisitos para la primera iniciación es no tener karma. Por eso cuando un individuo pide la iniciación, lo primero que pasa es que el tribunal kármico le activa el karma negativo que ha acumulado a lo largo de las edades y que aún no ha sido transmutado y se lo manda todo junto para que en pocos años pueda transmutar todo. De nuevo, si usted conoce la llama violeta, no es con usted el problema. Use la llama violeta, active el perdón y transmute el karma negativo. Pero si una buena porción de la humanidad tiene que llegar realmente a ese despertar de la conciencia crística y todavía tiene mucho karma negativo, se lo tienen que hacer pagar. A la luz de la descorazonadora tragedia ocasionada por el accidente del transbordador espacial, se pusieron de manifiesto en la humanidad los temas y pensamientos forma de los años 1985 y 1986. Estaba volviendo al accidente del transbordador espacial Challenger, ¿sí? El año 1985 tuvo como espíritu envolvente a Amida Buddha, el ser de la compasión infinita. Fue un año donde la humanidad tenía que aprender compasión, sobre todo. Y en 1986 tuvo como espíritu envolvente al ángel Mika, el ser que representa la conciencia de unidad. La humanidad tenía que aprender a eso, desenvolver conciencia de unidad. En todo el planeta hubo una profunda descarga de compasión, dado que la gran familia humana reconoció una pérdida que la afectaba, lo que también está ocurriendo hoy con el caso de los hambrientos, los enfermos, los oprimidos, agreguémosle la gente que padece la pandemia. Luego surgió la decisión de trabajar todos juntos por la evolución del planeta Tierra, continuando con la expansión de la conciencia de la humanidad. Y allí se vio la fusión entre la compasión y la unidad de propósito. ¿Me siguen? Sí. Hoy en día, ante la apariencia que está atravesando casi el género humano en su totalidad, directo o indirectamente, ¿qué piensan ustedes que estamos aprendiendo? ¿O qué han ustedes reflexionado y pueden decir esto? Algo estamos aprendiendo de esto. Conciencia de unidad, de la compasión. La compasión, sí. El servicio, sobre todo los que están directamente afectados, como el personal de salud, las fuerzas de seguridad, los gobernantes, los funcionarios públicos, están realmente aprendiendo servicio desinteresado. No creo que estén haciendo lo que hacen por gusto, ¿no? Sensibilidad, el trabajo de unidad. El trabajo de unidad, porque es claro que de la actual apariencia se sale si pensamos en todos.
Y después hay una rejerarquización de los objetivos. Que Sí. antes eran unos y ahora son otros. Una rejerarquización. O sea, poner cuestiones que estaban dejadas de lado, hoy en día ponerlas tal vez en primer lugar o un poquito más arriba. Bien, avanzamos. Con esto ya estamos llegando al final de la actividad. El ser humano es la más valiente de todas las criaturas sobre el planeta Tierra. Su valentía puede superar a su desánimo. No importa las dificultades. Sepan en sus corazones que al final la voluntad de Dios se manifestará sobre la tierra. Y eso aparentemente negativo que está ocurriendo no es más que o el guardarrail que está ayudando a que los que se estaban saliendo del camino de la perfección no se salgan. Es parte del transitar del camino. Que todo eso va a pasar y al final lo que se va a manifestar es la voluntad de Dios. Y en lo negativo le podemos decir, todo pasa, esto también pasará. Gracias, Padre. Siempre he pensado, les puse ahí una fotito que representa, ¿no? La reencarnación o el ciclo de reencarnaciones. Les podría haber puesto también un esquema, los diagramas del esquema de evolución. A lo largo de cientos y tal vez miles de encarnaciones que hemos tenido. ¿Qué no hemos pasado? Yo no sé si a ustedes les sirve o si a la gente les sirve esta reflexión. A mí me ha servido más de una vez en mi vida pensar eso. En un esquema de evolución o en el ciclo de reencarnaciones. ¿Por cuántas cosas no habremos pasado mucho peores que la apariencia que estamos atravesando en determinado momento? Si uno la ve desde un ángulo superior, nuestra propia encarnación es un segundo, tal vez un día para nuestro real ser, para nuestra alma, para el Cristo interno. Solamente un día. Un día mediocre, un día malo, un día que no nos vaya tan bien, no es tan grave. ¿Sí? Y eso ayuda a sobrellevar y a percatarse de la impermanencia, de la apariencia que se está atravesando. Vamos todos juntos a hacer esta afirmación que da el maestro Saint Germain para desarrollar coraje. Todos. Yo soy la fuerza, el coraje, el poder de adelantar a través de cada experiencia, cualquiera que sea, y permanezco alegre, elevado, lleno de paz y armonía en todo momento, por la gloriosa presencia yo soy. En el servicio que actualmente le prestan a la jerarquía espiritual y en la alineación con la voluntad de Dios, se encuentran la paz y la armonía sostenidas. O sea, si estás alineado con la voluntad de Dios, lo único que podés tener y lo único que podés esperar es paz y armonía. La fe que ustedes tienen en nosotros, en el fuego sagrado y en su propia divinidad, los coloca directamente en el lado correcto de la historia. Mediten en mis palabras. Y vamos a concluir con la afirmación de la primera parte del Salmo 91, que es el Salmo metafísico por excelencia y que nos está hablando precisamente de esto, que si nos mantenemos alineados con la presencia yo soy, con la voluntad de Dios, al amparo de la conciencia del ser interno, nada negativo nos puede tocar. Vamos juntos. Yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Yo soy, es mi esperanza y castillo en quien confío. Dios me libra del lazo del cazador
y de la peste destructora. Me cubre con sus alas y debajo de sus alas estoy seguro. Dios es mi escudo y fortaleza. No temo el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. Gracias, Padre. Queridos amigos, muy buenas noches y muchas gracias. Los esperamos con el favor de Dios el próximo miércoles a las 19 horas de la República Argentina para continuar con este ciclo dedicado al Señor Sirio. Gracias. Gracias.